Hola, muy buenas noches. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de nuestra honorable institución. Reciban un saludo de nuestro presidente, el doctor Ramón Barrera Cruz, y tengo el placer de presentar y coordinar en conjunto con la doctora García Duarte la ponencia del día de hoy. Me honro en presentar al doctor Mateo Porres Aguilar. Él hizo la carrera de medicina en la Universidad La Salle de la Facultad Mexicana de Medicina aquí en la Ciudad de México. Su residencia la realizó en la Universidad de Texas, en donde ahí mismo se desempeña. En Texas Tech University en El Paso. Hizo un posgrado de trombosis clínica y cuidados de anticoagulación y enfoque en medicina clínica vascular en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Su posición actual y sus áreas de interés es internista vascular, con principal énfasis en trombosis, cuidados de anticoagulación, antitrombóticos con enfoque en enfermedad venosa tromboembólica. Actualmente él es médico internista hospitalista académico en el Texas Tech University en El Paso, Texas. La ponencia del día de hoy se titula Tromboembolismo asociado a cáncer. Nuevos avances en anticoagulación con foco en inhibidores de los factores 11 y 11A. Le damos la más cordial bienvenida. Soy el doctor Mateo Porres Aguilar, estoy en El Paso, Texas. Soy internista, hospitalista y con una especialidad enfocada en medicina vascular y trombosis y cuidados de la anticoagulación en el adulto. Los estudios pivotales que ha habido en los últimos 5 a 7 años, pero lo más importante y logoroso de esta plática es poderme enfocar un poco en el rationale y en los nuevos moléculas antitrombóticas y anticoagulantes que han estado siendo investigados en los últimos 3 a 5 años en el landscape y en el escenario de la antitrombosis y en ellos obviamente el subgrupo de pacientes con tromboembolia venosa asociada a cáncer. Importantes epidemiológicos en tromboembolia venosa asociada a cáncer. Como sabemos, casi 1 de cada 5, de 20 a 25% de todos los pacientes con cáncer van a desarrollar en algún momento de su vida tromboembolia, ya sea arterial o venosa. El sitio del cáncer, el estadio del cáncer, la duración y la modalidad de tratamiento también están asociados como factores de riesgo importante en la incidencia y recurrencia de tromboembolia venosa asociada a cáncer. Y es importante saber que los porcentajes de recurrencia es extremadamente alto en pacientes, sobre todo cuando paran la anticoagulación o si se decide en algún momento dado no tratar con anticoagulación, prácticamente hasta un 30% a 12 meses la recurrencia de cáncer es muy alta. 31.1% a 2 años, y hasta 35% a 5 años. Y como sabemos, claramente la tromboembolia venosa asociada a cáncer representa uno de los factores y uno de las entidades más importantes de alta mortalidad, no asociada directamente oncológicamente hablando, sino también desde el punto de vista de oncología vascular, impactando la sobrevida en general de este tipo de pacientes. Entonces, poniendo en perspectiva números que son impactantes para mí, ¿verdad? Muy altos, la recurrencia, sobre todo cuando no se decide tratar o se para el tratamiento o por alguna razón el paciente tiene que parar el tratamiento por alguna razón importante, sangrado, non-compliance, no sabemos desde 1937 ya prácticamente casi un centenario se generaron y se producieron las primeras heparinas en 1937. Alrededor de 1941 ya se empezó a usar la vitamina K, el descubrimiento de la vitamina K, y fue aprobado más o menos a fines del siglo pasado.
En los 80s, la producción de las primeras heparinas de bajo peso molecular, dalteparina, enoxaparina, tinzaparina, etcétera, la cual sabemos que, bueno, es un inhibidor indirecto del factor 10, se aprobaron en 1993, aquí la que se usa más en Estados Unidos es enoxaparina, posteriormente ya a principios del 2000, el desarrollo de los primeros inhibidores orales del factor 2 activado, con argatroban y vivalirudin, que son moléculas intravenosas de infusión y bolo intravenoso, y posteriormente el desarrollo de gimelagatran y dabigatran ya a mediados del 2004-2005. Los inhibidores del factor 10A indirectos parenterales, como sabemos el fundaparinox, a mediados también de los 2000, y el primer DOAC, o el primer ACOT, ¿verdad? El primer anticoagulante directo oral que llega al mercado, ya tiene más de 14 y 15 años, el dabigatran, en el 2009-2010 con los estudios pivotales de fibrilación auricular no valvular. Los inhibidores directos orales del factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, los estudios pivotales que se desarrollaron del 2011 al 2013, como sabemos, en tromboembolia venosa, el estudio Amplify, el estudio Einstein y sus extensiones respectivas, generaron que la FDA y la Agencia Europea de Medicinas aprobaran estos medicamentos por ahí del 2014 y 2015. Entonces, prácticamente, pues tenemos unos 4 o 5 generaciones de anticoagulantes hasta el día de hoy aprobados por la FDA, y hasta el día de hoy, pues estamos ya prácticamente estudiando los inhibidores del factor 11 como otra nueva generación de antitrombóticos, una alternativa muy interesante y muy versátil y muy importante a considerar como quinta o sexta generación de anticoagulación en estos. Han estado evolucionando en las últimas 2 décadas. Como ven aquí en esta gráfica del estudio Riete, que estudió de manera retrospectiva 17.271 pacientes, es importante cómo los patrones de prescripción y las preferencias del paciente, comparando, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular, en los últimos 5 a 7 años ha ido hacia la baja, en comparación de, por ejemplo, se han prescrito más los DOACs o los ACOTs a comparación de otros antitrombóticos. Eso es importante porque el paciente, probablemente nosotros como clínicos, hemos adoptado más el uso de estos anticoagulantes orales directos a partir de los estudios pivotales que se han desarrollado en los últimos 5 años. Sin embargo, todavía hay metas que no se han cumplido en el manejo de anticoagulación. Bueno, pues siempre ha sido los ACOS, pues siempre han sido el número 1 en nuestro patrón de prescripción como clínicos. Sin embargo, todavía y hasta el día de hoy tenemos todavía patrones en nuestra comunidad y en estudios observacionales también de corte, en la cual a veces vemos que hay problemas en el tipo de prescripción, a veces prescribimos mal los anticoagulantes, se indican mal o por la razón necesaria, o se da la dosis inadecuada, ya sea baja o alta, o hay subterapéutico o supraterapéutico, y muchas veces generan problemas. Y aquí el problema principal es el sangrado. El sangrado es uno de los efectos secundarios severos que han ido al incremento no solamente a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel global. En este estudio de Alison Burnett de la Universidad de Nuevo México, aquí podemos ver en la gráfica de la derecha cómo las visitas a la emergencia, a la sala de emergencias, cómo ha ido en aumento con los anticoagulantes orales, sobre todo directos, en las últimas de 2010 para acá, superando los efectos secundarios, por ejemplo, de antiplaquetarios y antidiabéticos, la hipoglicemia, antibióticos, inclusive los opioides, la cual, pues bueno, es importante que todavía nosotros como clínicos tenemos y nos preocupa, y también nos ocupa los efectos secundarios, sobre todo de sangrado, y eso es una de las cosas que no hemos llegado todavía a controlar y a tener metas y un perfil de seguridad aceptable, a pesar de que ha habido un avance importante en el desarrollo de nuevas moléculas como lo es el antifactor A y el antifactor 2 oral. Eso es importante ponerlo como antecedente y como precedente
un 50% en lo que va del 2018 a la fecha hasta el 2023 en este estudio, y es algo importante a considerar, como les mencionaba también en la diapositiva anterior. Las metas más específicas en la cual los actuales DOACs no han sido del todo muy eficaces o eficientes o seguros también, pues han motivado a los investigadores a explorar nuevas moléculas como los inhibidores del factor 11. Por ejemplo, como les decía, el uso inapropiado o misuso de los patrones de prescripción, sobre todo en las dosis reducidas de DOACs, ha generado y disparado inquietud de investigar nuevas moléculas por ejemplo, en los investigadores, en los clínicos también. La tromboprofilaxis primaria, por ejemplo, en fibrilación, para la prevención de stroke, en fibrilación auricular, la anticoagulación en grupos selectos difíciles que también tienen un perfil de sangrado importante, como los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, con enfermedad renal avanzada, en hemodiálisis. Bueno, en el caso también de tromboembolia venosa asociada de catéter, también ha sido importante como un grupo difícil, retador en cuanto a cuáles son las moléculas más seguras y eficaces. Y bueno, obviamente también sabemos que el dolor de cabeza de los ACOTs actuales es la prevención y el tratamiento de la trombosis de superficies artificiales, como es, por ejemplo, pues el síndrome de antifosfolípidos, los dispositivos intracardíacos, intravasculares, endovasculares, el ECMO, el LVAD, el ARVAD, etcétera, etcétera. Sabemos que los DOACs no han tenido han sido subóptimos en ese aspecto, y bueno, claro, a largo plazo pues se prefiere las infusiones intravenosas de otro tipo de anticoagulantes, así como la cumarina. Y sabemos que la cumarina es el estándar de oro ahora para el tratamiento de síndrome antifosfolípido trombótico. Los DOACs es obviamente una contraindicación absoluta, bueno, relativa diría yo, para el manejo de esto, y ahí me incluyo yo las superficies artificiales. Bueno, el antecedente viene de estudios preclínicos con modelos murinos y también con modelos con primates, donde se hace deficiente a estos modelos con deficiencia del factor 11, es decir, de hemofilia tipo C. Los estudios vienen de atrás, desde hace una década, más de una década, con deficiencia, con síndrome de Rosenthal o la enfermedad de Rosenthal, que es la hemofilia C. La hemofilia C normalmente se ha caracterizado por un perfil hemorrágico muy modesto, muy bajo, realmente no hay hemorragias espontáneas, y se demostrancia de que estos pacientes tienen un factor protector y les confieren un factor protector contra eventos tromboembólicos, sobre todo tromboembolia venosa y stroke isquémico, cuando se hace deficientes esos pacientes. Y también se ha estudiado los tiempos de sangrado y algunos tiempos de coagulación cuando se hace, por ejemplo, cuando hay un paciente o un modelo, cuando se hace deficiencia del factor 11, los sangrados son muy modestos, indicando que el factor 11 tiene un rol muy modesto y muy discreto y muy tenue en la hemostasia dentro del modelo celular de la coagulación. En cuanto, por ejemplo, cuando comparamos con heparina, pues los tiempos de sangrado son mayores. Entonces hace estos estudios muy atractivo el hacer targeting y el enfocarse a inhibir el factor 11 y el factor 11 activado con estas nuevas moléculas. Es importante. Bueno, como sabemos en estudios de adultos, el racional para los inhibidores, basado en la hemofilia C, el factor 11, la deficiencia del factor 11 genético, se ha visto que la incidencia y el porcentaje de eventos cardiovasculares en pacientes con hemofilia C, comparado con una actividad normal, en controles se disminuye hasta en un casi 50% los eventos cardiovasculares y también los eventos tromboembólicos venosos. Es interesante cómo en los pacientes con hemofilia C confieren un factor protector al respecto, y como les había mencionado antes, estos pacientes normalmente sangran después de un trauma, después de una cirugía. No hay sangrado tan severo espontáneo como en otro tipo de hemofilias. Entonces es importante tener eso como precedente también del por qué es el racional de inhibir upstream o hacia arriba en la cascada de coagulación el factor 11, el cual
la inhibición upstream, como les decía, del factor 12 y el factor 11 con estas moléculas que voy a hablar en un momento más, ha sido atractivo en este aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tenemos ahora, que es la vía común, en la de 10 activado, pues tenemos nuestras moléculas RIBA, apixadoxaban, los inhibidores directos de la trombina orales y también intravenosos, argatroban, bivalirudin, intravenosos, dabigatran oral, ha sido obviamente muy importante. Entonces, la idea es la inhibición hacia arriba o más proximal o upstream de la cascada de coagulación, lo que ha motivado a los investigadores a seguir ahora en estudios fase 2 ya completados y en estudios fase 3 que les voy a mencionar. Dependiendo del mecanismo de acción que tengan, hay 4 grandes grupos de moléculas antitrombóticas inhibiendo el factor 11, los anticuerpos monoclonales, en la cual el más interesante hablar es el abelacimab. Tienen unas vidas medias prolongadas de semanas hasta un mes, 28 días, es por vía subcutánea, es un medicamento parenteral y se ha explorado muy bien ahora en pacientes ortopédicos para la prevención de cirugías ortopédicas mayores, sobre todo de rodilla, en estudios fase 2. Las moléculas pequeñas, en las cuales asundexian y milvexian, son de vida media, obviamente, de 24 horas, tienen una mínima excreción renal y tienen también una excreción por el citocromo a nivel hepático. Los antinucleotides, los oligonucleótidos antisentido, para traducirlo en español, el fesomersen, que es importante, y también tienen vidas medias largas, y los aptámeros, que ahorita no han estado estudiados, no han sido estudiados aún en fase 1, fase 2, pero lo más importante que me voy a enfocar son en estas 2 moléculas, sus anticuerpos monoclonales, un poquito en los oligonucleótidos antisentido, que actúan más a nivel del hepatocito, bloqueando la biosíntesis y el RNA, ¿verdad? Antes de que el factor 11 se active en la coagulación, es más a nivel hepático. Y bueno, moviéndome un poquito, bueno, el tratamiento, el abordaje, tiene que ser multidisciplinario, multimodal, es algo muy complejo. No solo un doctor o un equipo, un miembro del equipo de trabajo toma las decisiones. Es importante hoy en día tener el manejo estructurado a las preferencias del paciente, más como patient center y un poquito más de medicina de precisión, tomando estos 4 factores importantes, los factores más propios del paciente, ¿verdad? La edad, el performance status, su estado nutricional, el peso, función renal, función hepática, cuenta plaquetaria, también el tipo de cáncer, el estadio, la progresión, también la quimioterapia en cuanto a las interacciones droga y también la severidad del evento tromboembólico, ¿verdad? No todos los pacientes van a tener tromboembolias venosas que se pueden ir a la casa en 1 o 2 días o irse a la casa desde la emergencia, dependiendo también de la localización, la severidad. Hay pacientes que tienen tromboembolia pulmonar masiva, inestable, sin choque, y todo eso, dependiendo de eso, se va a tomar la decisión de qué tipo de anticoagulante en la fase aguda, qué tipo de anticoagulante en la fase de extensión de 1 a 3 meses y en la fase de extensión a largo plazo posterior a los 6 meses, todos estos factores. Y aún así, cuando el paciente empieza la quimioterapia, hay interacciones, hay baja de hemoglobina, baja de plaquetas y todo eso, hay falla renal. Es un proceso dinámico en constante evolución, en la cual hay un intercambio y un cambio de manera temporal de un anticoagulante a otro. Y esto es algo súper importante porque también una de las metas no cumplidas en pacientes con CAT, ¿verdad? O tromboembolia venosa asociada a cáncer, es obviamente el riesgo de sangrado, y en la cual la trombocitopenia, la falla renal, los cánceres de mucosa intraluminales, por ejemplo, gastrointestinales, genitourinarios, ginecológicos que no se pueden resecar, pues bueno, puede haber una preferencia más de heparines de bajo peso molecular contra los ACOT, por ejemplo. Y también una de las cosas más importantes es que al final, después de nosotros ponerle toda en la mesa en el paciente las opciones, el paciente es el que tiene la última decisión y nosotros tomar una decisión compartida con el paciente explicando los riesgos, los beneficios, los pros y los cons. Y aquí es donde probablemente los inhibidores del factor 11 pudieran jugar en el futuro un papel importante como una
pieza más de rompecabezas en el armamentario de los anticoagulantes que hacen atractivo una seguridad mejor en la hemostasia, sin perder la eficacia, y ojalá que en el futuro se pueda demostrar que sean no inferiores. Pues son dos. Uno es factores que favorecen la continuación del anticoagulante, obviamente, qué tan severa fue la tromboembolia pulmonar, si fue una trombosis venosa iliofemoral con flegmasia cerúlea, que el paciente requirió trombolisis o trombectomía por catéter, por ejemplo, algunos tratamientos quimioterapéuticos que son protrombóticos, por ejemplo, que se agregan más a la ecuación y se hacen el paciente más protrombótico, si la balanza se inclina más hacia eso, y si el paciente tiene un perfil hemorrágico aceptable o bajo, pues se pudiera continuar. Y obviamente la preocupación principal es la recurrencia de la malignidad o del cáncer, pues obviamente inclina más si el paciente tiene un catéter, un portacat, por ejemplo, si es obeso, si tiene inmovilización, tiene limitación en su actividad y todo eso, pues obviamente la balanza se inclina más hacia la extensión más allá de 6 meses. Si el paciente, su preocupación fue más, por ejemplo, que tuvo un sangrado en los primeros 3 meses o 6 meses, que requirió terapia intensiva, que requirió una reversión de un anticoagulante, por ejemplo, o el burden o la carga trombótica no fue significativa, tuvo una trombosis venosa profunda, por ejemplo, tibial, peroneal, distal, o una tromboembolia subsegmentaria pequeñita que fue incidental. Y aquí la principal cuestión es la recurrencia de sangrado, o el paciente tuvo un trauma psicosocial después de una admisión a la terapia intensiva por un sangrado mayor, pues obviamente nos vamos a inclinar a no extender el anticoagulante. Sin embargo, bueno, esto es algo bien difícil. Se necesitan obviamente darle tiempo al paciente, sentarse con el equipo multidisciplinario para ver otra vez la balanza de los pros y cons cuando se toman estas decisiones. Y también es importante, por ejemplo, si el evento tromboembólico fue altamente provocado, una cirugía abdominal, una cirugía ginecológica, pélvica y todo eso, pues a lo mejor no más de 3 meses de tratamiento anticoagulante. También el ISTH ha propuesto, si la situación está asociada a una recurrencia baja, como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, pues bueno, a lo mejor si el paciente cumple criterios de que ya está en remisión o se curó, ¿verdad? Y fue una cirugía oncológica curativa, a lo mejor no se necesita la extensión de tratamiento, ¿verdad? Y se consideraría suspensión del anticoagulante en un futuro. Si las situaciones persisten más allá de 3 o 6 meses y hay un alto riesgo de recurrencia, como ya les había mencionado algún punto en la diapositiva anterior, es importante obviamente considerar estas cuestiones, y también la definición de lo que es un cáncer activo. Es una definición propuesta por el ICTH que se publicó en el 2010, si no me recuerdo, 2015, 2016, donde si el cáncer se consideran estos puntos, si el cáncer se considera activo, si no hay un tratamiento curativo, no hay una resección, por ejemplo, curativa, evidencia de que el tratamiento curativo no ha sido efectivo a pesar de dar terapia óptima máxima o con tratamiento actual o presente, pues es un paciente que se considera con cáncer activo, en el cual favorece la balanza hacia la extensión de anticoagulación en ese aspecto. Las áreas de desarrollo en los inhibidores del factor 11 y el factor 11A activado han sido múltiples en el escenario cardiovascular y en la arena cardiovascular, incluyendo síndromes coronarios agudos, como les menciona, la prevención de stroke en FA, la prevención de tromboembolia venosa en escenarios postoperatorios, sobre todo cirugía ortopédica mayor, prevención de tromboembolismo venoso en enfermedad renal avanzada, en prevención secundaria de stroke no cardioembólico, y ahora pues obviamente lo que nos corresponde en tromboembolia venosa asociada a cáncer, en la cual pues los anticuerpos monoclonales que se han investigado más, el Sixomab y el Abelacimab, han sido importantes. Es un estudio muy importante no es en relación a la arena de la tromboembolia venosa asociada a cáncer, pero se publicó el mes pasado y se presentó en el ACC en el 2025, en abril, el estudio Azalea-TINI-1, en la cual exploró la seguridad. Es un estudio fase 2B con más de 1,287 pacientes, que tuvo como objetivo primario la seguridad de Abelacimab, que es otra vez un anticuerpo monoclonal de vida media larga. Este fue el endpoint principal, ¿verdad? O los resultados principales. Eventos hemorrágicos mayores o no mayores clínicamente relevantes,
Como pueden ver en esta gráfica, a comparación de rivaroxaban 20 miligramos, incluyó pacientes con fibrilación auricular no valvular. Como hay una reducción clínicamente, estadísticamente significativa, usaron 2 dosis subcutáneas, abelacimab 150, abelacimab 90 miligramos, y con ambas dosis se obtuvo los resultados. Y también en cuanto a farmacodinamia y en cuanto más a aspectos más farmacológicos en relación a esta molécula, hubo una reducción del factor 11 libre, 97% con el esquema de 90 miligramos y 99% con 105 isquémico. Cardioembólico, abelacimab resultó en una marcada disminución en los niveles de factor 11 y también en menores eventos hemorrágicos clínicamente significativos, envolviendo a los mayores y los no mayores clínicamente relevantes. Importante. En cuanto ya más específicamente, ¿qué se está haciendo hasta el día de hoy? Los estudios fase 3 más grandes, con mayor volumen de pacientes. El estudio ASTER, en cuanto a CAT, ¿verdad?, ya más enfocado a incluir pacientes con tromboembolia venosa asociada a cáncer, va a tratar de reclutar más o menos 1,655 pacientes, 2 brazos, apixaban 5 miligramos dosis al día, abelacimab en un esquema de 150 miligramos subcutáneos cada 28 días por la vida media larga. Los desenlaces a explorar: la no inferioridad en cuanto a recurrencia de tromboembolia y la superioridad en cuanto a sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente significativo. Se le va a dar tratamiento de 6 meses y un seguimiento por 3 meses. Este es el ASTER y es un estudio first come, first serve, o sea, todos los pacientes con cáncer de cualquier tipo, tanto neoplasias sólidas, neoplasias líquidas, múltiple myeloma, leucemias, linfomas, gástrico, pancreático, mama, pulmón, etcétera. Si cumplen el criterio de inclusión, se les puede aleatorizar. El Magnolia es un poquito más específico. El criterio de inclusión es a pacientes que con cánceres gastrointestinales y genitourinarios no resecables, explorar el estándar de oro, que es el tratamiento con dalteparina, ¿verdad?, las heparinas de bajo peso molecular. Contra los DOACs se prefieren más las heparinas de bajo peso molecular en este subgrupo de pacientes. Va a tratar de aleatorizar 1,058 pacientes y va a comparar cara a cara o face to face, ¿verdad?, head to head, abelacimab 150 miligramos contra dalteparina a una dosis, obviamente, el primer mes, ¿verdad?, de 200 miligramos y luego 150 miligramos después del día 29. Y el primary endpoint o los desenlaces a explorar es muy similar al estudio ASTER. Activado el ADAM-BTI, el doctor Matt Bain fue de la Clínica Mayo el principal investigador, el Caraballo con apixaban, estos dos con apixaban, el Canvas, que también es importante, el estudio IP, que es de anticoagulación extendida con apixaban después de 6 meses, fue recientemente publicado el año pasado. El Castadiva también, que exploró ACOTS contra heparinas de bajo peso molecular. Y bueno, los estudios que les acabo de mencionar ahora, el estudio IP y el estudio APICAT, son interesantes, no es en relación a los inhibidores del factor 11. Es un estudio de extensión con apixaban y exploró la dosis baja de apixaban, 2.5 miligramos versus la dosis convencional estándar por 12 meses en 1,677 pacientes con cáncer. Estos fueron los top cancer sites: pulmón, colorectal, próstata. Es un estudio muy interesante, no voy a entrar en detalles, pero se publicó también hace un mes en el New England, el APICAT, donde, bueno, lanzó importantes conclusiones y resultados bien interesantes en pacientes selectos con tromboembolia venosa asociada a cáncer. Se pudiera considerar, posterior a los primeros 6 meses, en la fase de long term o de extensión, más allá de 6 meses, ¿verdad?, la posibilidad de hacer una reducción del apixaban en estos pacientes. Obviamente, no voy a entrar mucho en detalles, pero es un estudio bien importante que probablemente en guías de clínica práctica en el futuro, ¿verdad?, el ASCO, el ASH, el ESMO y el ESTH probablemente va a ser un parteaguas en estos tipos de pacientes que son muy retadores con tromboembolia venosa asociada. Enfocado sobre todo a la cuestión de la seguridad de la hemorragia. Pues es interesante probablemente explorar particularmente en el paciente oncológico
el tratamiento de tromboembolia venosa en el paciente, por ejemplo, trombocitopénico dinámico, ¿verdad? Dependiendo que el grado de trombocitopenia, grado 3, grado 4, severa, moderada, etcétera, es algo interesante explorar y en la cual probablemente los inhibidores del factor 11 pudieran tener un rol. El manejo de anticoagulación, por ejemplo, en las metástasis hemorrágicas cerebrales, ¿verdad? Es algo interesante. El paciente oncogeriátrico que tiene un nivel basal de sangrado alto porque probablemente ya tuvo un sangrado gastrointestinal, un sangrado genitourinario, o el paciente también que, por ejemplo, tiene enfermedad arterial cardiovascular, por ejemplo, un stent, una enfermedad arterial periférica y que está tomando antiplaquetarios o terapia dual antiplaquetaria, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Y también, obviamente, explorar en un futuro los inhibidores del factor 11 en los pacientes con tumores de mucosa, por ejemplo, gastrointestinal, no genital y ginecológica no resecable, así que, por ejemplo, lo que está haciendo el estudio Aster. Los extremos del peso, que será muy importante, ¿verdad? Si aún así ahorita estamos batallando muchísimo con los inhibidores del factor 10, por ejemplo, en obesos, por ejemplo, en pacientes con caquexia, anorexia asociada a cáncer, o un índice de masa corporal más allá de 40 o menos de 20, será algo interesante, y aquí es donde entra probablemente un poquito más de información y probablemente en el futuro tengamos más información en cuanto a la farmacodinamia y a la farmacocinética y a la excreción y a los niveles en rango terapéutico seguros de estas nuevas moléculas, explorar probablemente en años futuros, por ejemplo, los trastornos gastrointestinales, los postgastrectomizados, etcétera, etcétera. Es algo fascinante, por ejemplo, los pacientes posoperados de Whipple, de una pancreatectomía, duodenectomía, ¿qué va a pasar con ellos? Que probablemente el clínico nosotros no nos animemos a darle inhibidores del factor 10 activado, o a lo mejor proceder con mucha precaución después de una gastrectomía parcial o un procedimiento de Whipple. Y aquí probablemente la estrategia que yo recomendaría a los clínicos sería a lo mejor niveles del factor 10 activado. Si su hospital o institución tiene niveles del factor 10 activado y que le regresa y que tienen los resultados en unas 4 a 6 horas y se pueden tomar decisiones clínicas, eso sería fenomenal. Sin embargo, siendo realistas, es algo en el mundo ideal, es algo difícil de tener. Yo no lo tengo aquí en Estados Unidos, en el oeste de Texas. Tenemos que mandar las muestras a la Clínica Mayo de Arizona y a mí me toma 5 a 7 días en tener ese resultado, lo cual me parece totalmente impráctico desde el punto de vista clínico. Y pues bueno, ahí es donde yo decido, a lo mejor es bien difícil tomar la decisión con el equipo multidisciplinario, ¿qué va a pasar con esestos pacientes? ¿Los cambiamos de heparinas de bajo peso molecular o no? ¿O los seguimos? ¿O vemos de manera nada más clínica sin monitorizar niveles? Es bien difícil. Hacia el desarrollo de nuevas moléculas anticoagulantes antitrombóticas, atenuando la trombosis patológica con una disrupción muy modesta de la hemostasia. Los inhibidores del factor 11 siguieron unos perfiles de seguridad muy atractivos en estudios fase 2, como se los demostré en el Azaliatinib 71, ¿verdad? Y bueno, ahora se están actualmente llevados los estudios fase 3 que les mencioné en el ARENA de tromboembolia venosa asociada a cáncer, el Magnolia en el Aster, que probablemente en los siguientes meses o en un año y medio tendremos resultados, y es obviamente algo que todavía está ahí como pendiente el veredicto final, si vamos a poder demostrar no inferioridad a comparación del standard of care, que es los DOACs, con los inhibidores del 10, y obviamente es importante, y un punto que quiero remarcar, que creo que es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven como mensajes la plática, es que los inhibidores del factor 11 nunca van a reemplazar el armamentario que tenemos el día de hoy con los inhibidores del factor 2 y los inhibidores del factor 10 activados. Sin embargo, es una pieza más en el rompecabezas complejo y lo que tenemos en el horizonte, en la cual pudiéramos encontrar nuevas indicaciones clínicas en el futuro, sobre todo en el subgrupo de pacientes que no toleran y que no, a lo mejor en un futuro no pudieran ser candidatos ideales a los DOACs o los ACOTs que tenemos de manera en la actualidad. Y con esto que viene primero es algo muy importante, como les mencionaba, es patient center, es más medicina de precisión y hacer un poquito de arte cuando no tenemos los elementos necesarios y las herramientas necesarias. A veces se tiene que tomar de manera individualizada. Y con esto quisiera despedirme, quisiera agradecer y me pongo a la orden para la sesión de preguntas y respuestas. Ahí está mi correo electrónico,
Y otra vez, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, buenas noches. Excelente sesión que nos hizo favor de dar el doctor Mateo Porres Aguilar. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Estamos aquí con la comunidad del CEMIN. Estamos aproximadamente 700 asistentes. Muchas gracias a todos por acudir. Y bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas y respuestas porque tenemos varias. Mandamos un saludo a diferentes partes de la República y también de otros países que nos acompañan. Tenemos asistentes de Ecuador, Guatemala, Bogotá, El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. Y bueno, la primera pregunta que tenemos es una felicitación de parte del doctor Alfredo Torres Viloria y bueno, nos pregunta si usted recomienda tromboprofilaxis primaria en pacientes con un score de Corana alto. Saludos al doctor Torres Viloria. Doctora, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar hasta tarde. Es una pregunta súper interesante. Realmente no hay estudios todavía de tromboprofilaxis primaria en score de Corana arriba de 2 puntos o 3 puntos, que es el límite para extender o para dar tromboprofilaxis ambulatoria. Pero sí no hay estudios específicos todavía con los inhibidores del factor 11, pero sí hay una plétora de evidencia en el estudio AVERT. El estudio AVERT fue con apixaban, 2.5 miligramos 2 veces al día, y fue un estudio positivo. Y el estudio Cassini usó rivaroxaban 10 miligramos una vez al día. Por lo tanto, la evidencia de las guías clínicas de ASH, ASCO y también la europea de oncología sí recomiendan en pacientes con scores de Corana altos dar tromboprofilaxis ambulatoria, por supuesto. Es algo súper importante. Es en la arena ya afuera que se evalúa, no tanto en el inpatient, pero sí en la clínica. Y eso es algo súper importante que se nos olvida a nosotros los clínicos. Muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor Mateo. Pues bueno, seguimos con las felicitaciones. Le mandan saludos desde Teucitlán, Puebla, desde La Paz, Baja California Sur, desde la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor tratamiento anticoagulante a elegir y por cuánto tiempo en el caso de trombosis pulmonar no masiva asociada a cáncer de mama, sin datos de actividad oncológica? Y nos saludan desde Aguascalientes. Es una pregunta del doctor Óscar Alberto Ábalos. Ahí sería yo creo que muy importante considerar, por ejemplo, si hubo también factores provocados. Es una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, en el cual el paciente no está hipóxico, es una carga trombótica leve, segmentaria, subsegmentaria, y también es importante ver el estadio del cáncer. También si el paciente, por ejemplo, se le hizo una mastectomía y luego también algún tratamiento, por ejemplo, quimioterapéutico, citorreducción, y está en remisión, yo lo que recomendaría es, pues a lo mejor dar un tratamiento de 3 a 6 meses, no más, y con un inhibidor oral del factor 10 activado. La mejor evidencia para eso, lo que ahorita la FDA está aprobada, ¿verdad? De aquí en América, en Sudamérica y América del Norte, es el estudio Caraballo. El estudio Caraballo fue un parteaguas porque rompió paradigmas con el uso de apixaban de dosis terapéuticas de tromboembolia pulmonar y tromboembolia venosa, trombosis venosa profunda, perdón. Entonces, la mejor evidencia que tenemos, hay 2 estudios muy buenos en los cuales se recomienda el uso de este específico ACOT, que es apixa. ¿Por qué? Porque tuvo muy buena eficacia, no inferioridad y tuvo muy buen perfil de seguridad. El estudio es Caraballo, se publicó creo que es por ahí de hace 3 o 4 años, el grupo italiano, y el otro es el Adam BTE, que también fue el estudio de la clínica Mayo. Pero bueno, es lo que yo recomendaría, y a lo mejor depende de los factores dinámicos que haya después de 3 a 6 meses. Si es un cáncer activo,
yo creo que a lo mejor el equipo interdisciplinario o multidisciplinario sentarse con el paciente en la clínica y otra vez valorar los pros y contras. A lo mejor, si por ejemplo fue una embolia o un evento trombótico altamente provocado después de una cirugía, donde al paciente a lo mejor no se le dio tromboprofilaxis en el hospital, pues a lo mejor no es necesario extender el tratamiento, pero si tiene otros factores agregados, factores de riesgo también, la quimioterapia, el tipo de quimioterapéutico, hay algunas quimios que son más protrombóticas que otras, entonces se pudiera ajustar en la balanza. Desafortunadamente no hay un score todavía validado para tomar en cuenta la extensión del tratamiento de los 6 meses, algo que todavía es algo de las cuestiones enigmáticas y que están todavía sin resolver en esta arena de la tromboembolia venosa asociada a cáncer. El que se usa por ahí es el Riete y el score de Ottawa, pero no han sido todavía prospectivamente validados. Pues muchas gracias, doctor Mateo. Y bueno, seguimos con bastantes felicitaciones para usted. Envían saludos la doctora Olga Lidia Vera, Carolina Sánchez, Alejandra Pereira, etcétera. Muchas felicitaciones por su ponencia, que fue excelente. Y bueno, nuestra siguiente pregunta, es ¿cuál es la dosis para tromboprofilaxis? Dice que algunas revisiones indican 1 miligramo kilo día, otras ponen una dosis general para todos de 40 miligramos por día, hablando de enoxaparina. Y bueno, no es justo el tema, pero si nos puede comentar. Claro, claro. Es súper importante porque muchas veces se nos olvida tomar en cuenta, por ejemplo, la función renal del paciente y el peso. Muchas veces tenemos a los pacientes obesos, ¿verdad? Que están, a lo mejor se admiten por una falla cardíaca descompensada, o se operan de una cadera, o se operan de una rodilla, por ejemplo, por osteoartritis. Es importante tomar en cuenta, no dar automáticamente 30, 40 miligramos. Hay que tomar en cuenta el índice de masa corporal, hay que tomar en cuenta los kilogramos. Y la evidencia mejor, de hecho es una evidencia, yo diría, de grado moderado abajo, es importante tomar en cuenta el índice de masa corporal, porque si es un paciente obeso mórbido con un índice de masa corporal, por ejemplo, entre 40 y 49, el índice de masa, pues ya se tiene que dar tromboprofilaxis de 40 miligramos 2 veces al día, asumiendo que la función renal es normal, tiene buena depuración de creatinina y las plaquetas están normales. Pero si es un paciente súper obeso, con un índice de masa corporal arriba de 50, pues ya se tendrían que dar tromboprofilaxis con enoxaparina de 60 miligramos 2 veces al día. Y eso sí está bien demostrado en estudios farmacológicos haciendo niveles antifactor 10 activado de la enoxaparina para las metas de tenerlo en un rango entre 0.3 y 0.5 nanogramos por mililitro. Pero sí, eso es importante y viene de la literatura, por ejemplo, bariátrica, y en los superobesos. Pero sí es algo muy importante porque se nos olvida la función renal, se nos olvida el peso y por automático le hacemos clic a la computadora y ya es 40 miligramos de lóbulos. Y todo el tiempo estuvo no estuvo cubierto el paciente durante la hospitalización y regresa una semana después por una tromboembolia venosa que pudo haber sido prevenida, ¿verdad? Post alta hospitalaria, que también es súper común, es lo que más vemos en la comunidad, ¿no? Las tromboembolias intrahospitalarias o inmediatamente después al alta en los siguientes 7 o 14 días. Y es algo muy importante que se nos olvida totalmente. Sí, pues muy interesante tomar en cuenta todos estos factores a la hora de que se titula un paciente, tanto la función renal como el peso y las necesidades, ¿no? El doctor Jorge Hurtado nos comenta si, bueno, sabe si hay algún potencial o alguna potencial utilidad en los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que sabemos que ahorita todavía no, pero si usted está enterado de algo así. Así es, por ahora, hasta donde yo sé, no hay estudios todavía con los inhibidores específicos del factor 11, ¿verdad? Que es el tópico de la charla del día de hoy, pero yo no dudaría que por ahí a lo mejor en unos meses o en un año ya se empezaran a hacer estudios comparativos, ¿verdad? Aleatorizados, prospectivos, comparando la cumadina, que es el estándar de oro en el síndrome antifosfolípido trombótico, contra los inhibidores del factor 11, que a lo mejor pudieran demostrar una eficacia mucho mejor
que los ACOTs tradicionales, ¿verdad? El inhibidor del 10 activado o del 2A, en trombosis, por ejemplo, asociadas a catéter en superficies artificiales, que es el modelo que más se acerca al síndrome antifosfolípido. Es una pregunta súper interesante, pero no dudaría que ya los investigadores, sobre todo los reumatólogos y los médicos vasculares que manejan este tipo de pacientes en las clínicas de vasculitis y de reumatología multidisciplinarias con medicina vascular, ya estén pensando en hacer un protocolo al respecto. Y claro, estamos ansiosos de ver los resultados, ¿verdad? Porque ya se demostró futilidad con los estudios prospectivos Coumadina contra Rivaroxaban, por ejemplo. Hay algunos estudios por ahí que está, obviamente, fue un estudio negativo, fatal, donde aumentó el riesgo de eventos vasculares cerebrales con ACOTS. Por ahí algunos estudios, no recuerdo los epónimos, pero sí hay por ahí muy buena evidencia, y por ahí se publicó un metaanálisis en el JAC hace un par de años. Pero sí, probablemente, seguramente ya están en el diseño de ese estudio as we speak, ¿verdad? En estos momentos, seguramente. Así es, pues muchas gracias. Pues seguimos con nuestra siguiente pregunta de parte del doctor José Francisco Magaña, que nos dice si nos pudiera comentar si existe alguna escala para calcular el riesgo de sangrado similar al Haas-Bled para los pacientes oncológicos. Sí, es algo muy interesante. Fíjense que no existe alguna escala, no hay escalas todavía prospectivamente validadas, externamente validadas, no hay todavía. Entonces, lo traspolamos al Haas-Bled, que por ejemplo, pues inicialmente se usó en fibrilación auricular no valvular, ¿verdad? Para prevención de stroke. La que yo uso personalmente en el hospital, cuando estamos haciendo las rondas, me gusta la escala de VTE-Bleed, que es la escala japonesa, y también me gusta usar la del Riete, por ejemplo, la de VTE-Riete, y la de VT, y hay otra nueva que se llama CAT Bleed Score. Son muy similares, están bien estudiadas, pero no están todavía externamente validadas, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestras limitaciones. Muchas veces tenemos que individualizar caso a caso, escenario a escenario, dependiendo de las características únicas del paciente, ¿verdad? Sobre todo si, por ejemplo, tienen falla renal crónica estadio 3, si están tomando también algunos otros antiagregantes plaquetarios por alguna otra indicación cardiovascular, les pusieron un stent, tienen enfermedad arterial periférica, en fin, todos esos factores aumentan a la ecuación compleja, pero realmente para contestar la pregunta no hay todavía una escala validada, pero probablemente en los siguientes años pudiera desarrollarse alguna, ¿verdad? No lo hay todavía, es lo que tenemos por ahora. Ok, muchas gracias, doctor. Pues continuamos con felicitaciones y saludos para usted de parte del doctor Alejandro Cárdenas, Alejo Roberto, César Augusto Vega. Lo felicitan por su excelente exposición. Y bueno, nuestra siguiente pregunta la hace la doctora Clotilde Guadalupe Ramírez y nos pregunta si será mejor utilizar en el paciente con cáncer hepático estos nuevos anticuerpos monoclonales en caso de alto riesgo de sangrado. Una pregunta súper importante. Se nos viene a la mente los pacientes cirróticos, ¿no? O sea, obviamente los cirróticos hepatópatas que tienen hepatocarcinoma y que a lo mejor, y para agregarle complejidad a lo mejor a la pregunta es que tuvieron una trombosis de la porta, no tumoral, blanda. Si tuvieron una trombosis asociada a cáncer, por ejemplo, hepatocarcinoma, una trombosis mesentérica de la vena superior mesentérica o con extensión a vena porta, yo creo que abre la puerta a explorar este tipo de moléculas, ¿verdad? Porque también son pacientes de alto riesgo de sangrado, ¿verdad? O sea, sobre todo la cirrosis en estadio C y estadio B, sabemos que tenemos muchas limitaciones con los ACOTS actuales, ¿no? Hay por ahí algunos estudios prospectivos con Rivaroxaban, el grupo italiano de Walter Ageno y de Cecilia Beccatini, por ahí publicaron un estudio prospectivo de un brazo común. Pero sí, definitivamente abre la puerta también en este subtipo de pacientes específico con hepatoma o hepatocarcinoma que a lo mejor tienen un historial de una tromboembolia venosa en un lugar inusual, como en este caso visceral. Me parece importante, claro, explorar en la arena de la trombosis esplácnica asociada a cirrosis y cáncer. Eso es algo que no hay para mí hasta donde yo sé estudios, pero probablemente por ahí vengan en los siguientes 2 a 3 años porque es un subtipo de pacientes
oncológicos muy difíciles de manejar y muy retadores por el riesgo de sangrado muy alto que tienen también. Varices esofágicas, hipertensión portal, ascitis, etcétera, invasión de tumor, en fin, ¿verdad? Riesgo de hematoma subcapsular, etcétera, invasión endovascular. A veces, muchas veces tenemos que suspender el anticoagulante cuando sangran de manera excesiva, ¿no? Con un sangrado mayor que pone en riesgo la vida, ¿no? Un sangrado, una hemorragia de tubo digestivo, por ejemplo, mayor, son dificilísimos de manejar. No hay una respuesta adecuada, pero probablemente habrá estudios en el futuro de eso también. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues continuando con nuestra sesión de preguntas y respuestas, tenemos una de redes que nos dice ¿cuánto tiempo se debe de extender la terapia anticoagulante con los inhibidores del factor 10 activado en caso de tratarse de una trombosis extensa asociada a cáncer? Claro, hay muy buena evidencia por ahí. De hecho, se publicaron 2 estudios recientes en cuanto a la extensión de anticoagulación más allá de los 6 meses. Se inicia la fase aguda, la fase de extensión inmediata, que son de 3 a 6 meses. Después de 6 meses, hay un estudio muy importante que es el estudio APICAT, que creo que lo mencioné por ahí en una de mis diapositivas. No es en referencia a los inhibidores del 11, pero sí se demostró que después de 6 meses, dosis bajas de apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día fueron no inferiores en cuanto a recurrencias tromboembólicas y fueron muy seguras, porque sí hubo una disminución en el sangrado clínicamente significativo mayor y no mayor. Entonces, la mejor evidencia que tenemos es el estudio APICAT, que se acaba de publicar hace un mes y medio en el New England, el estudio francés. Isabel Maje fue la primera coautora del estudio y es una muy buena evidencia. El otro estudio que tiene un menor número de pacientes es el estudio EVE, que es el de la clínica Mayo. El doctor Robert McBain incluyó 380 pacientes y también tuvo un resultado muy similar al grupo francés, al grupo europeo, que fue el grupo europeo el que publicó la APICAT. Pero sí, definitivamente ya hay nueva evidencia y probablemente en las siguientes guías clínicas oncológicas o del American Society of Hematology o del ESMO, probablemente ya vengan a cambiar esas guías en base a estos 2 estudios importantes pivotales que tuvimos en 2024 y 2025. Pero sí, definitivamente, si es un paciente, otra vez, con un riesgo aceptable hemorrágico, pero un perfil trombótico con una carga trombótica alta, por ejemplo, una tromboembolia submasiva, hipóxica, que necesitó trombolisis a dosis intermedias de alteplase, estuvo en la terapia intensiva, en riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, probablemente habrá que extenderle el anticoagulante, si no sangró en ese periodo de tiempo. Pero bueno, otra vez, yo creo que aquí el arte de la medicina, cada paciente es diferente, son tonos o matices grises a veces, no es blanco y negro. Entonces, otra vez, la individualización, no es fácil tomar la decisión unilateral, es más que nada atacarla por diferentes flancos, de manera frontal con diversos especialistas, incluyendo nosotros y el equipo oncológico, y al final el paciente pues, es el que tiene la decisión de continuar un anticoagulante, ¿verdad? Poniéndole los riesgos de recurrencia contra los riesgos de sangrado. Así es, evaluar los factores de cada paciente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues continuamos con nuestras preguntas, doctor Torres, que hay sí, varias. Hay varias, claro, ok. Sí, si se puede, adelante, pues, sí, claro, hace tiempo. El doctor Edgar Pantaleón nos pregunta si en un paciente con cáncer de colon que mientras está en tratamiento sufre embolia pulmonar, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado que usted recomendaría? Muy importante la pregunta. Depende. Si es un cáncer de colon no resecable, que ya está en estadio a lo mejor 3B y que el cirujano oncológico colorectal lo consideró un candidato pobre a resección, ¿verdad? A resección, colectomía o hemicolectomía. Como es un cáncer gastrointestinal de mucosa, hay alta actividad profibrinolítica y sí se ha demostrado por ahí. Hay algunos estudios observacionales y también retrospectivos donde en este tipo de pacientes sí hay un aumento en sangrados con los ACOPs, con los orales directos. En este caso se prefiere por los primeros 3 a 6 meses
usar heparinas de bajo peso molecular parenterales, asumiendo que las plaquetas están decentes, arriba de 50,000, no está trombocitopénico de grado 3 o 4 severo, una buena función renal, se puede empezar con enoxaparina o dalteparina, ¿verdad? Dosis terapéuticas. Y posteriormente, si el tumor regresa con quimioterapia y a lo mejor en un futuro es candidato a resección y potencial curación, entonces ahí, si el tumor está ya fuera del organismo, pues ya no se prolonga la anticoagulación después de 6 meses o después de un año. Pero sí es algo muy dinámico. Pero bueno, bottom line, las heparinas de bajo peso molecular en cánceres epiteliales de mucosa, por ejemplo, genitourinario no resecable, de vejiga, ureteral, a veces renal, a veces ginecológico, intrauterino, cáncer cervicuterino, endometrial, que son de mucosas altamente sangrables, con una actividad hiperfenotípica tremenda. Preferimos nosotros las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo en pacientes con estadios 3B o 3C o 4 no resecables. Eso sí hay buena evidencia al respecto. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta del doctor Carlos Joel Arrieta, que nos pregunta: entonces, ¿debemos olvidarnos de la senocumarina y la warfarina en el tromboembolismo asociado a cáncer? Súper interesante pregunta, porque bueno, prácticamente no hablé yo de cumarina, pero por ejemplo, hay algunos escenarios en los cuales todavía la cumarina se puede utilizar. Por ejemplo, si tienes un paciente con cáncer y tiene una FA valvular mitral, con una estenosis mitral reumática, tenemos que usar cumarina. No podemos dar heparina de bajo peso molecular, pero también una segunda opción son los acenocumarínicos. O, por ejemplo, un paciente valvular de recambio valvular mecánico metálico, con una válvula antigua, o una válvula bi-leaflet, por ejemplo, mecánica metálica, no hay de otra, se tiene que usar acenocumarina. Dependiendo de las características únicas del paciente, a veces se evitan otro tipo de anticoagulantes. Otro escenario, por ejemplo, que se me ocurre, que el paciente con cáncer y que tiene una historia previa de HIT, que tiene una historia previa de trombocitopenia asociada de heparina trombótica y tuvo una trombosis venosa profunda. Esos pacientes tradicionalmente se tratan con acenocumarínicos y con inhibidores del factor 2 activado parenterales, porque no se les puede dar heparinas. Y también se pueden considerar DOACs, por ejemplo, ACOTS, pero la cumarina, estos medicamentos, para ser claros, no vienen a reemplazar los anticoagulantes más viejitos, obviamente las heparinas, ni de los anti-10A, ni los anti-2A, ni tampoco las acenocumarínicas. Entonces, dependiendo del escenario clínico y las características en la historia clínica del paciente, todavía la acenocumarina se considera la tercera elección en tromboembolia venosa asociada a cáncer. Todo dependerá también de las comorbilidades o de la historia trombótica o de la historia vascular que un paciente pueda tener. Todavía tenemos pacientes en cumarina y en acenocumarol, en las clínicas de cumarina aquí en Estados Unidos, con cáncer todavía, y les va bien, les va bien. Tienen unas recurrencias también aceptables, aunque sé que los estudios pivotales sí aumentan el riesgo de recurrencia a comparación de las heparinas de bajo peso molecular en los estudios iniciales, el CLOT, por ejemplo, y el CAT en el 2004. Pero sí, obviamente, si no hay de otra, es mejor que nada. Es mejor que no dar nada. Sí, claro, y tomando, como bien nos ha dicho, pues todas las comorbilidades y los estados agregados de los pacientes, ¿no? O sea, como se dice, sí, no hay como una receta exacta, sino tomar en cuenta todo el entorno y todas las condiciones clínicas presentes. Y bueno, continuamos con las felicitaciones de parte del doctor Miguel Ángel Buenrostro de Web. Lo manda a felicitar y bueno, que excelente conferencia. Y nos pregunta si existe algún beneficio de las biopsias líquidas para estratificar el riesgo de tromboembolismo venoso para guiar la anticoagulación en pacientes con cáncer.
Ok, a ver si entendí bien la pregunta, es biopsia líquida, Sí. no sé si puede ser un poquito más específico, ¿se refiere a algún marcador proinflamatorio, por ejemplo? O, bueno, hasta donde yo sé, sí hay algunos marcadores proinflamatorios, por ejemplo, asociados a cáncer, por ejemplo, la netosis o algunas interleuquinas proinflamatorias y el dímero D, para poder tomar decisiones también. Yo creo que son herramientas que pueden complementar la decisión clínica de qué tan agresivos podemos ser con el tratamiento antitrombótico o anticoagulante, hasta donde yo sé. Entonces, a mí no sé yo de alguna biopsia líquida como tal, pero sí de algunos marcadores que a lo mejor se han por ahí estudiado. Digo, no soy oncólogo molecular ni nada, pero sí he escuchado por ahí de las podofilinas y de las metaloproteinasas que la célula maligna puede generar, y la trombina y el factor tisular, ¿verdad? Como marcadores pronóstico también, a lo mejor, de recurrencias. A mí me gusta mucho usar el dímero D. Si el dímero D obviamente está alto también después de 3 a 6 meses, y no estoy seguro si el score de Ottawa lo incluye o otros scores para recurrencia, pero a mí me ha resultado bien, porque si tienen dímeros de saltos, me gusta prolongar la anticoagulación, ¿verdad? Si la balanza se inclina hacia eso, y es algo pues muy obtensible, barato de obtener, y el resultado llega rapidísimo, ¿no? Entonces menos de 2 horas. Pero sí, la verdad no tengo ningún conocimiento de algún tipo de biopsia líquida para la estratificación de riesgo, pero sí de algunos otros marcadores proinflamatorios, protrombóticos, tumorales, a lo mejor sí pudieran ser de utilidad. Sí, nos agrega el doctor Miguel Ángel que se trata de biopsias líquidas con DNA tumoral circulante en la Ah, sangre u otros líquidos corporales de acuerdo al cáncer del paciente. Exacto. claro, y ahí yo creo que las netosis entran mucho, porque las netosis son redes de DNA proinflamatorias con generación de metaloproteinasas, de interleuquinas 6, 1, 12 y 10, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante, claro que están bien estudiadas a nivel molecular, y eso también, no sé si en la práctica clínica se obtenga, o es algo que tenemos que mandar. Por ejemplo, aquí en mi hospital no tenemos esa tecnología, a lo mejor en algunos otros centros de tercer nivel, centros oncológicos más grandes, ¿verdad? Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Stanford, UCLA, se pueden mandar ese tipo de muestras para que nos dé mayor información, como por ejemplo algunos factores también genéticos, o algunos marcadores poligénicos, en fin, que nos pudiera orientar también al tratamiento antitrombótico, al tratamiento anticoagulante. Me parece muy interesante también, muy interesante, muy buena la pregunta, pero no tengo una respuesta así súper concisa a dar, ¿verdad? Y no tengo la experiencia, la verdad. Sí, sí, yo creo que también es cuestión quizá de tiempo que encuentren un poco de más aplicaciones al estar estudiando el DNA de los pacientes. Creo que Exacto. se utiliza ahorita bastante en cáncer bueno, en los cánceres que se ha probado, pues cáncer de mama, de pulmón y de colon. Entonces, me imagino que con el tiempo van a aportar más datos de lo que ahora nos dan, que es como respecto más bien a diagnóstico y mutaciones y eso, ¿no? Y seguramente Claro, podrán después encontrar algo ligado al riesgo tromboembólico de exacto. cada paciente, exactamente. Claro, por Bueno, lo supuesto, menciona, pero sí es como claro. tecnología muy avanzada, en mi hospital Sí. tampoco existe. Así Sí, es. sí, sí, así es. Bueno, pues aquí continuando, el doctor Julio Manuel Rincón nos pregunta cada cuándo tendría que evaluar el INR en mujeres con consumo de warfarina y anticonceptivos. ¿Alguna recomendación? Anticonceptivos, ok. Ese es motivo de otra plática, pero bueno, si, si, si la paciente está tomando anticonceptivos orales por años, bueno, dependiendo la indicación de la warfarina, no sé si aparte, porque como tal, anticoncepción oral, y si es una persona que no tiene otros factores de riesgo asociados, bueno, no sé en qué contexto clínico esté tomando la cumadina, pero pues por estándar de la clínica de Comodina, dependiendo del evento tromboembólico, ¿verdad? O si es una paciente que a lo mejor tiene antifosfolípido primario o secundario al lupus, pues entonces el INR ya la intensidad terapéutica cambia, ¿verdad? Si es de 2.5 a 3.5.
Y bueno, dependiendo de que si está en ventana terapéutica o está en TTR, que llamamos activo en rango terapéutico en porcentaje, pues dependiendo, a veces las citamos a los pacientes a 1 mes, a 2 meses, pero si está subterapéutico las traemos prácticamente cada semana. Pero bueno, dependiendo del contexto clínico, cuál es la indicación de la cumadina y si el paciente está tomando anticoncepción oral y si el evento trombótico puede estar relacionado a también otro factor de riesgo asociado a anticonceptivos orales, ahí probablemente involucraría yo al ginecólogo para ver otras opciones de anticoncepción que no sean a lo mejor orales, si el paciente tiene un alto riesgo tromboembólico, un alto perfil tromboembólico. Yo creo que es algo difícil dependiendo del contexto clínico y los otros factores de riesgo a considerar, ¿verdad? Pero sí, o sea, es estándar dependiendo del INR, si es una intensidad intermedia, si es una baja intensidad o una alta intensidad del INR, 2 a 3 intermedia, 2.5 a 3.5 alta intensidad o una baja intensidad de cumarínicos, 1.5 a 2.5, dependiendo los rangos, es cada cuánto los traemos a la clínica de cumadina. Hay pacientes que no se nos olvida educarlos de la dieta baja en vitamina K, baja en vegetales verdes, por ejemplo, y comen a diario vegetales verdes. Entonces, bueno, ahí nos faltó ahí a lo mejor la educación al paciente, volvernos a sentar para llevarlas a un rango terapéutico adecuado, no a las metas adecuadas. A cosas tan sencillas pueden hacer la gran diferencia después. Así es. Bueno, pues tenemos, parece ya una última pregunta en la que, bueno, nos dicen si los inhibidores del factor 10 activados se deben de titular con la edad y con la tasa de filtrado glomerular. Estamos hablando de los 10 activados. Entonces, sí, 10 activados. 10 activados. Entonces, los ACOTS tradicionales, no los 11. No los 11. Otra vez, la pregunta es, ¿cómo titular la dosis o cómo ajustar la dosis? ¿Me podría repetir otra vez la pregunta? ¿En base a qué, perdón? En base a la edad o la tasa de filtrado glomerular. Me imagino que se refiere a pacientes geriátricos, ya con síndromes geriátricos, quizás mayores de 70. Bueno, dependiendo la indicación por la cual el paciente está tomando DOACs o ACOTS, si tienen un paciente que tiene fibrilación auricular no valvular y cumple con el criterio de una dosis reducida, por ejemplo, de anticoagulantes con apixaban o rivaroxaban, se toman en cuenta 3 factores: edad arriba de 80 años, el peso abajo de 60 kilogramos y el filtrado glomerular o falla renal, ¿verdad?, que esté abajo de 50 o 55. Si cumple 2 de esos 3, pero estamos hablando de fibrilación auricular, o sea, para prevención, ¿ok? Si la indicación clínica es esa, sí se ajusta en base a estos 3 factores que mencioné. Si tiene 2 de 3, el paciente puede ser candidato a darles apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día, ¿verdad? O rivaroxaban 15 miligramos una vez al día. A veces se dan 10 miligramos una vez al día. Y aquí es donde entra una de las recomendaciones que a lo mejor yo pudiera hacer. Si el paciente tiene falla renal, estadio 4 o estadio 3B o ya 5, que esté listo para hacerle terapia de reemplazo renal, a mí me gusta medir los niveles del anti-10 activado específico para ACOTS, o sea, específico para apixaban o específico para rivaroxaban, porque eso me va a dar una idea más objetiva de los niveles, si están supraterapéuticos o subterapéuticos. Ahora, en tromboembolia pulmonar o en el agudo, un trombo agudo, ¿verdad?, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, no se puede utilizar o sea, no hay realmente buena evidencia y no hay una recomendación por las guías internacionales de hacer una dosis baja de anticoagulantes, porque si no, al paciente no lo vamos a tratar. Los estudios pivotales se hicieron 10 miligramos, por ejemplo, para apixaban, el estudio Amplify. La manera en que la metodología lo generó fue dar 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y luego 5 miligramos 2 veces al día por 3 a 6 meses. Y el estudio Einstein, la manera en que se diseñó el estudio
es el Rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces por día por 3 semanas y luego 20 miligramos. O sea, en tromboembolia pulmonar y en tromboembolia venosa es más difícil. No se puede dar dosis bajas porque estamos haciendo al paciente subterapéutico y tenemos alto riesgo de que recurra en 30 días, 60 días o 90 días. Desafortunadamente no hay buena evidencia en tromboembolia venosa, la verdad, pero uno de los tips, si tienen a la mano en su laboratorio reactivos para medir antifactor 10 activado específico para los ACOTS y llegan en 12 horas, 8 horas o 6 horas o en 24 horas todavía, úsenlos, porque es una buena herramienta que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Sabemos si el paciente está supraterapéutico, subterapéutico no, o si le podemos dar una dosis reducida. Y claro, también la tasa de filtrado glomerular también importa en ese aspecto. Pero sí, es una pregunta súper interesante, ¿verdad? La verdad, aquí en mi hospital no tengo yo anti-10 activado. Lo tenemos que mandar a la Clínica Mayo de Arizona y tarda 5 días. Es totalmente impráctico porque el paciente está hospitalizado y si el paciente está sangrando, por ejemplo, y quiero ver si el paciente o no tomó el medicamento y sangró, o tomó el medicamento, triplicó la dosis y sangró, quiero ver los niveles. Hoy en día, por ahí, los canadienses y algunas instituciones por ahí en Chicago, el doctor Alfonso Tafur, en la Universidad de Chicago, están validando prospectivamente una medición capilar del factor 10 activado, así como las glucometrías, donde tenemos los resultados en 5 minutos. Y el doctor Duquetis también en el McMaster están haciendo un estudio por ahí y van a tratar en un futuro de validar este tipo de herramientas para tenerlas prácticamente en la cama del paciente. Eso sería fenomenal porque nos va a ayudar muchísimo a ver si el paciente tiene adherencia al tratamiento o estuvo mal prescrito el anticoagulante y está tomando 10 miligramos 2 veces al día más allá de los 7 días, por ejemplo, de apixaban. Y si el paciente está supraterapéutico, pues va a sangrar. Entonces, es importante apoyarse de esas herramientas si las tenemos. Creo que hasta donde yo sé, el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México es el que tiene los inhibidores del 10 activado. No sé si algunos otros hospitales privados tienen esa herramienta, pero a mí me parece algo súper valioso a considerar cuando tenemos una complicación, sobre todo hemorrágica por una coda. Así es, pues muy, muy interesante. Pues doctor Mateo, muchísimas felicitaciones para usted por su sesión, muy interesante el tema. Y bueno, pues no sé si nos quiere dar alguna conclusión, en cuanto a los inhibidores de los factores 11 y 11A, que fue el foco de la sesión. Pues realmente, bueno, estamos muy contentos, estoy súper emocionado para ver lo que viene en el futuro. Realmente los estudios fase 3 con mayor número de pacientes, con estudios que se enfoquen a la eficacia, no más a la seguridad, sino a la eficacia, me parecen interesantes en los siguientes meses o en los siguientes años. Y otra cuestión que yo creo que dejaría como mensaje es, hay que recordar que estos medicamentos no van a reemplazar los comorbídicos, no van a reemplazar a los inhibidores orales directos que tenemos actualmente, simplemente una pieza más en el rompecabezas complejo en el landscape de la anticoagulación, de las herramientas que tenemos, que podemos tener si se aprueban en 1 o 2 años o en 3 años estas nuevas moléculas, vamos a tener que aprender de ellas. Y la otra cuestión interesante que me parece también muy interesante y muy importante a seguir en los siguientes años es cómo vamos a revertir los inhibidores del 11 cuando sangran. A pesar de tener un perfil de seguridad mucho menor y mucho mejor que los actuales, pues también los pacientes pueden sangrar, ¿verdad? Aunque tengan deficiencia artificial del 11, ¿verdad? Por inhibidor del medicamento, van a sangrar. Entonces yo creo que me parece muy interesante qué viene en el futuro de los protocolos que vamos a tener en cuanto a la reversión específica, no específica o algún antídoto para estas nuevas moléculas, porque si de por sí ya tenemos demasiado en el plato con los inhibidores del 10 activado y no sabemos cómo y cuándo revertir los inhibidores del 10A, todavía tenemos más tarea en el futuro. O sea, está creciendo y avanzando tremendamente este campo. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que se viene a publicarse y a presentarse en los siguientes congresos en los siguientes 2 años. Entonces, ahora sí que como las series de Netflix, capítulo 2 y 3,
y a seguirle, porque vienen más cosas y probablemente estos medicamentos puedan estar aprobados por la FDA para el 2027, si tenemos los estudios positivos, y habrá que aprender de ellos. Sí, así es, sin duda una herramienta más en este tema y en este tipo de patologías. Y pues sí, vienen a sumar y nos tocará aprender más. Y Qué cosas interesantes. Así Claro. es. O puedo Pues, estar diciendo las mentiras del futuro, doctora, si no se aprueban, a lo mejor regresamos otra vez a los convencionales, ¿verdad? O sea, a ver qué va a pasar en los siguientes años. Pues sí, esperemos que con el perfil de mayor seguridad que presentan, pues sí sean aprobados y pronto los estemos utilizando como, les digo, como una herramienta más. Y Claro, bueno, pues una herramienta más. muchas felicitaciones, doctor. Gracias, doctora. Sí. Una excelente sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, en nombre del doctor Ramón Barrera, presidente de nuestro colegio, del vicepresidente, el doctor Carlos Lenin, que se disculpa por no poder haber continuado con la coordinación. Me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes y con todos los que nos acompañan de todo el interior de la República, de otros países. Muchísimas gracias, doctor Mateo. Bienvenido siempre a nuestro colegio y esperemos que no sea la única vez que lo veamos por acá. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias y bueno, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.